Bueno, buenas tardes. Muchos supongo que me conocerán, pero como otros no, soy Ramón Salas, que soy profesor de la Facultad de Bellas Artes. Y entre las muchas cosas que desconozco, pues la historia de Puerto Rico y la botánica ocupan un lugar junto con la termodinámica bastante privilegiado. Lo cual me hace sentir un poco extraño en este contexto que yo me imaginaba de otra manera, porque en principio pensé que iba a ser más un taller un poco menos formal, en un espacio menos frontal y menos monumental. Y esto lo digo para justificar pues quizá el desorden con el que voy a hablar tanto hoy como mañana, porque lo que había hecho era reunir un montón de argumentos para una hipotética conversación deslavazada, pero no he conseguido, digamos, que darle un planteamiento, un nudo y un desenlace a todos estos argumentos. De todos modos, me ha reconfortado un poco escuchar ahora a Gilberto cuando ha inventado ese neologismo del curador de fin de semana, porque ahí sí que me he reconocido relativamente, ¿no? Yo digo, bueno, a lo mejor mi presencia aquí estaba justificada por eso. Yo efectivamente soy un curador de fin de semana porque, como les acabo de decir ahora, lo que soy a tiempo completo, de hecho soy incluso funcionario del Estado, también una especie en extinción, no sé si invasora o no. Lo que soy a tiempo completo es profesor. Yo me dedico a formar artistas, una actividad que la verdad me fascina. Y como, digamos que extensión de esta profesión a tiempo completo, sí es verdad que en algo que suelo llamar docencia expandida, pues me dedico a hacer un conjunto de actividades que desde mi punto de vista no son nada más que dar clase en otros lugares, que son lugares naturales para la docencia y para la enseñanza artística, ¿no? Esto me ha llevado a hacer actividades varias, entre las cuales se encuentra la curaduría, pero realmente mi relación con la curaduría no me habilita para estar aquí hablando del tema en cuestión. Esta es otra de las cosas que también me inquietó porque como antes decía Gilberto, el encargo que me hizo a mí un poco fue más o menos el hacer esta especie de trabajo de taxonomía botánica, pero en mi caso no en el ámbito de la botánica, sino de la, pues no lo sé, de la sociología artística, y tratar de encontrar algún puñado de conceptos que fueran capaces de explicar cómo es el comportamiento de los endemismos artísticos canarienses, ¿no? Es decir, ¿qué diablos hacen esas especies raras que llamamos artistas canarios? Que es un poco a lo que me dedicaré mañana, ¿no? Hoy voy a hacer una pequeña introducción a todo esto que tiene que ver un poco también con el marco de este curso. Mi presencia aquí está, ya les digo que no demasiado justificada desde el punto de vista intelectual, pero sí desde el punto de vista administrativo, porque este curso se enmarca dentro de un ciclo que, si Dios quiere, durará 4 años, que son una serie de exposiciones que de alguna manera yo coordino, ¿no? Entonces, bueno, como estas exposiciones van a tener vinculadas una serie de actividades paralelas, pues esta sería la actividad inaugural. Entonces, de alguna forma, este taller se enmarca dentro de este proyecto que voy a aprovechar para presentarles de una forma así muy introductoria, ¿no? El proyecto tiene que ver con esta actividad mía, que consiste en curar exposiciones de arte canario, ¿no? Esto es una cosa que yo cada vez que lo digo me asusto un poco, ¿no? Sí, porque esto de ser curador de arte canario suena pelín cateto, ¿no? Pero ¿qué lo voy a hacer? Es lo que soy, ¿no? Lo cual me obliga a partir de una hipótesis de trabajo, ¿no? Básica, que es que existe el arte canario, ¿no?
Esto es evidentemente algo bastante discutible, pero no para mí, porque yo, como he tomado la determinación de curar arte canario, tengo que presuponer que esto del arte canario existe. Pero no solo por eso, porque ya les digo que podía dejar de ser curador sin demasiado sufrimiento por mi parte, sino porque, por una cuestión extraordinariamente egoísta, que el otro día me encantó escuchar a Michi cuando estaba cenando con ella, que de repente dijo algo así como que ella se dedicaba a la gestión cultural en el ámbito local por puro egoísmo, ¿no? Es decir, básicamente, pues, como ha introducido aquí antes Gilberto, para tener interlocutores, ¿no? Es decir, cuando alguien toma la decisión, no sé si acertada o no acertada, de no irse de un sitio que no ocupa un lugar central, pues entonces tiene que cuidarse un poco de, ajardinar un poco ese sitio de forma que le permita hacer la actividad que le fascina, ¿no? Insisto que no quiero que entiendan entonces en nada de lo que voy a decir algo especialmente generoso, sino todo lo contrario. Es decir, mi actividad se basa básicamente en tratar de enriquecer el territorio en el que he decidido que me voy a morir, ¿no? Y, por cierto, hablando de esto de morirse, que es especialmente triste, no quisiera seguir en un museo y hablando de cuestiones de identidad y de arte sin recordar a Fernando, que, bueno, es una pena que no pueda estar entre nosotros, ¿no? Bueno. Yo creo que esto de que exista o no arte canario tiene que partir de una decisión colectiva, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que preguntarnos a la hora de decidir si existe o no arte canario es si queremos que exista o no queremos que exista arte canario, ¿no? Que exista arte canario tiene ventajas y tiene inconvenientes. Voy a hacer una puntualización porque obviamente existe arte canario coevo, es decir, existe arte canario coetáneo. Hay artistas que están en Canarias o son canarios, naturales o vecinos de Canarias y hacen arte aquí, ahora, ¿no? Entonces, no hay ninguna discusión al respecto de si existe arte canario coetáneo. Mi pregunta es si existe arte canario contemporáneo. Que esto es decir, ¿existe un tipo de arte que merezca la adjetivación simultánea de ser canario y ser contemporáneo, entendiendo contemporáneo, lo repito, no como coevo, no como algo que existe de forma coetánea en el tiempo, sino como un tipo de arte que asume y da respuesta a los problemas que caracterizan el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, esta sería la pregunta que me haría. Desde mi punto de vista hay varias ventajas para imaginar que existe el arte canario y trabajar para ello. La primera, desde un punto de vista, vamos a llamarlo posmoderno, es una razón puramente estratégica, ¿no? Es mucho más fácil en los territorios distantes desarrollar estrategias de promoción colectivas. Es decir, es muy difícil salir del hoyo tirando uno de sus propios pelos, ¿no? Es decir, en un lugar central, en una metrópoli, es relativamente imaginable que la gente trate de apostar por la estrategia del individualismo, ¿no? Es decir, por salvarme yo y autopromocionarme, ¿no? Pero digamos que está estadísticamente demostrado que es más fácil en un lugar como Leipzig inventar la escuela de Leipzig o inventar el arte cubano, es decir, generar un tipo de atención especial para un entorno y que luego ese entorno permita la salida individual de algunos de sus miembros. Pero debo reconocer que, como ya les he dicho, que yo no pretendo ganarme la vida con esto de la curaduría y además no lo tengo especial cariño al mercado del arte ni de la gestión artística, no es esta razón estratégica o promocional la que a mí me interesa. A mí me interesa una razón que podríamos llamar más modernista, ¿no? Yo creo que la única posibilidad, y esto lo explicaré luego un poco
de una forma un poco menos breve, el arte es un sistema de relaciones, ¿no? Entonces, cuanto más cultivado está el terreno en el que se desarrolla, florece, por seguir con la metáfora botánica, con más facilidad, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si somos capaces de hacer un entorno de interlocución enriquecido, será más fácil desarrollar actividades artísticas de interés. Bueno, hasta el punto de que casi podría decir que es completamente imposible, ahora también diré por qué, desarrollar arte en un entorno de interlocución pobre, ¿no? Esto es una realidad desde hace al menos 2 siglos. Hace al menos 2 siglos se produjo un momento de inflexión estética bastante importante en el que pasamos de lo que tradicionalmente llamamos la estética de la belleza a la estética del interés. Este es un cambio que para la gente que vivimos en la periferia, ya les diré que yo creo que no vivimos en la periferia sino en provincias, pero luego explicaré este término un poco más por extenso. Este tránsito de la belleza al interés es fundamental, ¿no? Es decir, porque en una obra bella podemos suponer que sus valores, lo que la hace bella, sean valores sintácticos, es decir, estén dentro del interior de la propia obra, ¿no? Pongamos por caso que pensemos que una obra bella es una obra especialmente bien compuesta, con unos colores armónicos, equilibrada, etcétera, etcétera. Estas características están en la obra, por lo tanto es perfectamente verosímil que un pintor en La Gomera haga una obra bella, es decir, haga una obra que tenga unas características internas y sintácticas que la hagan la merecedora de la adjetivación de bella, ¿no? Pero desde que la obra dejó de ser bella, o digamos que el valor cultural de la obra se dejó de depositar en la belleza y se empezó a depositar en el interés, es decir, desde lo que primamos en el arte es que la obra de arte suscite interés, el interés por definición es una cosa proyectada fuera de la obra, ¿no? Es decir, a partir de ese momento vivimos con unas obras que están fracturadas. El objeto artístico o el artefacto es la mitad de la obra y la otra mitad de la obra es lo que suscita fuera de la obra. Ayer, por cierto, me encantó una intervención de Pablo Helguera, al que le hicieron una pregunta, de esas preguntas retóricas que llevan la contestación incorporada, que era algo así como: ¿y entonces usted cree que es más importante el proceso de la creación de la obra o la obra en sí misma, ¿no? Yo pensé que iba a hacer la contestación de libro, ¿no? Que es, obviamente, desde el romanticismo es muchísimo más importante el viaje, ¿no? El camino, que el final. La obra es lo de menos y lo realmente importante es, bueno, pues todo lo que vamos haciendo mientras la configuramos y tal. Y él dijo de una forma bastante, no descortés, porque él es muy cortés, pero sí bastante radical, ¿no? Dijo: a mí el proceso me importa un bledo, ¿no? A mí lo único que me importa es la obra final. Entendiendo por la obra final no el objeto artístico, sino lo que sucede a partir de la obra. Es decir, aquello a lo que la obra da lugar. A mí esto me preocupó mucho porque los profesores básicamente nos dedicamos al momento del proceso, ¿no? Y en esto no estaría especialmente de acuerdo con él, pero en cualquier caso me pareció especialmente interesante esta apuesta suya, porque lo importante es efectivamente el momento en el que la obra suscita interés y a partir de ese interés empiezan a pasar cosas, ¿no? Para que la obra suscite interés necesita un ámbito de interlocución en el que este interés se pueda producir. Esto no digo que sea imposible en La Gomera, pero sí convendrán conmigo que hay, digamos que, inconvenientes objetivos, manifiestos con respecto a la posibilidad de que una obra suscite interés en Nueva York, ¿no? o en París o en cualquier otro ámbito metropolitano. Bueno, por todo esto me parece que es fundamental para alguien que le interese el arte trabajar en el proceso de enriquecimiento del sustrato en el que este arte puede suscitar interés, ¿no? Pero además mañana trataré de explicar que en nuestro caso, es decir, en el caso del arte de provincias, este trabajo de infraestructura botánica, por decirlo así, este trabajo de enriquecer el sustrato es absolutamente fundamental. Es básicamente
la esencia del arte de provincias, ¿no? Si es que podemos hablar de esencia del arte de provincias, que es un poco de lo que hablaremos mañana. Estas son, desde mi punto de vista, las ventajas de pensar que existe, efectivamente, arte canario contemporáneo. Que yo entiendo, por supuesto, que el arte canario contemporáneo no es una realidad objetiva, sino un proyecto de todos, ¿no? Es decir, tenemos que tomar la determinación. Tiene también inconvenientes. De hecho, Fernando Estévez estaba todo el rato recordándome uno. Él decía: Ramón, te estás constantemente equivocando, estás haciendo un esfuerzo intelectual baldío por tratar de explicar el arte canario contemporáneo en unos términos no identitarios, no tirando del principio de identidad, no tirando de la lógica de la identidad y la diferencia, ¿no? Sino haciendo unos juegos muy sofisticados para tratar de explicar que en realidad lo que caracteriza al arte canario es una cosa que no tiene nada que ver con lo que podríamos llamar la canariedad. Él decía: no te canses, ¿no? Es decir, no ha habido nunca ningún proceso de conformación de un Estado nacional sin que previamente se haya inventado una cultura nacional. Por lo tanto, a nuestros políticos nacionalistas les va a interesar siempre que exista un arte canario, y cualquier cosa que tú hagas, por muy alambicada que sea, desmontando los argumentos nacionalistas y tal, va claramente a servir a tu hipotético enemigo, ¿no? Y esto no va a poder ser de ninguna otra manera. Y además se pueden provocar procesos como el que, por ejemplo, se ha dado en la literatura, que son procesos de didacticismo. La literatura se explica siempre como literaturas nacionales, ¿no? Y eso ha llevado a organizar el estudio de la literatura de una forma que a mí me parece bastante extraña, que es como por idiomas, ¿no? Entonces tú te vas a la Facultad de Filología, y en la Facultad de Filología estudian literatura inglesa, literatura francesa, literatura portuguesa y literatura hispanoamericana, ¿no? Es decir, no hacen cortes sincrónicos, sino que hacen cortes diacrónicos por naciones, por estados-naciones, ¿no? Es decir, como si realmente hubiera más relaciones entre, pues no sé, un escritor de la generación español, de la generación, o un escritor colombiano de los años 60 y el Quijote, que entre dos escritores postmodernos, que uno escriba en inglés y el otro en francés, ¿no? Lo cual es pues más que dudoso. Esto refuerza esta idea de la obra de arte como sustrato simbólico de un cuerpo de colectividad, genera procesos de identidad que a mí no me parecen especialmente deseables, ¿no? Y bueno, pues por todas estas razones y produce lo que podríamos llamar un proceso de pacificación del sentido, ¿no? Es decir, la obra de arte, que es un objeto bastante descortés, que suele generar inquietudes epistemológicas, pues cuando lo explicamos dentro de esta lógica nacional, parece que, bueno, que es como que se deja explicar, se ordena, se hace más coherente, ¿no? Entonces, bueno, pues existen también amenazas que a lo mejor nos pueden llevar a pensar que no merece la pena esto de pensar en el arte canario contemporáneo, y lo mejor es que, bueno, pues que cada cual haga arte sin atender mucho a la circunstancia de si su arte es canario o no, o contemporáneo o no, ¿no? De hecho, eso es lo que más se hace. Curatorialmente es lo más extendido, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la política de la SAC, de la Sala de Arte Contemporáneo, digamos que sus líneas maestras son líneas muy, por así decirlo, nominalistas, ¿no? Son muy disgregadas, es decir, expone artistas individuales sin hacer el más mínimo esfuerzo por encontrar lecturas transversales que creen relaciones entre estos artistas, ¿no? Es toda una secuencia de exposiciones individuales que a mí, por otra parte, me parecen estupendas, juegan un papel fascinante, sobre todo a la hora de
promover la carrera de los artistas de mediana edad, que pasan una época muy difícil porque ya no son artistas emergentes, pero tampoco son artistas consolidados, son eso que habitualmente llamamos artistas en emergencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente la SAC cumple ahí un papel que a mí me parece un papel benemérito, pero que tiene muy poco que ver con articular el arte canario contemporáneo. Esta misma casa, TEA, yo creo que tampoco hace un esfuerzo muy definido en ese sentido. Tampoco tengo muy claro cuáles son las líneas curatoriales de TEA, pero las que de alguna forma acierto a entender, pues una que me parece bastante definida sería una línea que yo llamaría como filológica, ¿no? Es decir, que tiene un cierto interés por encontrar artistas malditos o desconocidos, pero con una vocación bastante como individual, ¿no? Es decir, esa vocación del curador de a ver si encuentro a alguien que todavía nadie conozca, ¿no? Y entonces encuentra por ahí como una rareza o un endemismo, tal. Esto está bastante arraigado en esta casa y que también pues, no parece que haga mucho trabajo por establecer relaciones para articular esta historia del arte canario contemporáneo. El CAAM en Las Palmas pues tampoco se ha distinguido especialmente por esto, ¿no? Tiene una labor, una trayectoria mucho más dilatada en el tiempo y más profesionalizada, si quieren decirlo, pero yo entiendo que esto no lo entiendan como una crítica. Yo entiendo que es complicado ser el director artístico de un museo, porque a pesar de que, bueno, les ves mucho por aquí, por allá, salen mucho los papeles y tal, realmente tienen serias dificultades para llegar a fin de mes muchos de ellos, y entonces es bastante normal que un director artístico, pues sobre todo porque inventaron una cosa que a mí me parece infame, que se llama el Manual de Buenas Prácticas, que consiste en que ahora los directores de museos se eligen entre ellos. Digo que es infame porque yo esto lo conozco muy bien, porque es una cosa que han copiado del mundo universitario, donde nos elegimos también entre nosotros, es decir, nos elegimos entre pares, ¿no? Bueno, pues como habrán visto aquí, las especies híbridas son mucho más potentes, pues cuando entre pares nos preocupamos de que no nos hibridemos, pues solemos generar especies un poco así universitarias, ¿no? Y esto es una cosa que ahora resulta que a los directores de los museos pues les ha interesado, ¿no? Y entonces esto ha creado una especie de curriculitis que ha hecho que muchos directores artísticos pues básicamente utilicen su estancia en la dirección del museo para hacer currículum, para poder aplicar, como se dice ahora, cuando les echen, que es una cosa también muy normal, para el próximo museo. ¿Esto qué hace? Bueno, pues organiza programas obviamente muy disgregados. De hecho, una de las cosas que más me llama, también hablando de conceptos así filobotánicos, una de las cosas que más me llama la atención cuando hablo con los directores de museos es: a mí me gustaría encontrar un curador que me hiciera, y ponen el nombre de un artista, ¿no? Es que si alguien pudiera hacerme ¿no? Y el nombre de otro artista. Es decir, lo que buscan es alguien que, supongo que tenga la agenda o la capacidad de interlocución con el artista para organizarle una exposición que le falta, como en su, pues no sé, en su colección de cromos o en su proyecto de artistas individuales. De hecho, el CAM, cuando hacía exposiciones más ecuménicas, ¿no? más de pensar el arte canario, utilizaba muy frecuentemente todo este léxico deleuziano de las convergencias y las divergencias, ¿no? Básicamente el proyecto curatorial era pues lo que no converge diverge, ¿no? Entonces yo pongo aquí gentes unos al lado de otros y si se parecen bien, y si no, pues será que no se parecen, ¿no? Pero no la cosa no iba más allá de esto, ¿no? Bueno, se han hecho esfuerzos también en el otro sentido. Es decir, esta década de los 2000 menos, pero la década de los 90 sí fue muy prolija en exposiciones que trataban de articular el arte canario, ¿no? de encontrar esas líneas de continuidad en el arte canario. Casi todas ellas trabajaban, en este caso, no en el par bipolar de convergencias-divergencias, sino que casi todas trabajaban en el par identidad-cosmopolitismo,
¿no? Es decir, casi todas trataban de definir el arte canario como un arte que quería alcanzar la universalidad a través del abundamiento en sus propias raíces y esencias, ¿no? Aquí sí que me quisiera demorar un poquito más, porque para explicar mañana ciertas cosas, esto sí que me parece importante. Esto que parece muy de aquí, ¿no? Es decir, cuando vemos los cuadros canarios parece que es muy evidente esto que para mí es, y en esto, bueno, no lo tengo muy testado esta idea, pero para mí es la definición más clara que encuentro de lo que podría llamar colonialismo cultural. Para mí el colonialismo cultural en materia plástica consiste en hablar de lo nuestro en su idioma. Es decir, básicamente lo que hacen en la metrópoli es hablar de lo de todos, es decir, hablar de lo global en su propio idioma, ¿no? Y lo que hacemos en las provincias es hablar de lo nuestro, pues no sé, de la tabaiba, de la ulaga y del drago, pero en idioma francés, en surrealismo, en cubismo, en indigenismo o en no sé qué, ¿no? Bueno, más o menos las exposiciones trataban de explicar el arte canario así, ¿no? Es decir, tratábamos de ver el arte canario avanzado, era el arte de vanguardia, es decir, el arte que utilizaba los lenguajes, los ismos que habían caracterizado el arte parisino 20 años después, pero 20 años después lo que se hacía con esos lenguajes era hablar de algo que sí que era específicamente canario. Se hablaba de endemismos, ¿no? Y generalmente además de endemismos botánicos, muy frecuentemente, de endemismos geográficos. Esto es así porque Canarias, en algún momento que yo no he llegado a descubrir, tomó la extraña decisión de que no tenía historia. En Canarias decidimos un día que nosotros, no sé si es porque te coges un avión, te vas a Santiago de Compostela y te parece que allí las catedrales son muchísimo más antiguas que aquí, que tampoco, pero también en términos botánicos, es decir, porque Canarias tiene una historia que es infinitamente más prolongada que la de la inmensa mayoría de los países del mundo. Quiero decir que comparado con Estados Unidos, con Australia, bueno, incluso con los Estados-nación europeos, incluso con Alemania o con Italia, que tienen una historia nacional relativamente reciente, que no llega a 2 siglos, Canarias es una entidad reconocible históricamente desde mucho antes. Pero bueno, supongo que por algún tipo de complejo con zonas peninsulares que tienen catedrales más antiguas, pues aquí decidimos siempre que lo que nos diferenciaba no iba a ser nuestra historia, sino nuestra geografía, ¿no? Entonces, digamos que los signos de identidad canarios siempre se han tratado de encontrar en la geografía. Esto no es un endemismo canario, esto no es específico nuestro. De hecho, yo identifico esto con un fenómeno hispano que ha caracterizado a toda España desde que España es España. Y yo entiendo que España es España desde el año 98, ¿no? Por supuesto, me dirán que no, que España es España desde los Reyes Católicos y tal, pero la España que conocemos, la España en crisis, en la que vivimos desde hace un siglo y pico, es un invento del año 98 en el que vivimos una terrible crisis de identidad, porque la identidad española siempre había sido una identidad imperial, ¿no? Y España era un imperio en el que no se ponía el sol, ¿no? Entonces, España había nacido reconquistando terreno y su vocación era una vocación claramente imperial, ¿no? En el año 98, bueno, y hasta durante todo el siglo XIX, pues mantuvimos unas islas allá en Filipinas y Cuba y Puerto Rico y no sé qué y tal, que nos hacía pensar todavía, de una forma ya bastante patética, pero todavía nos hacía pensar que efectivamente nuestro imperio, técnicamente hablando, no se ponía el sol, ¿no? A partir del 98 en España se puso el sol. Y entonces pues surgieron una serie de intelectuales que tuvieron que empezar a pensar qué diablos es España si España ya no puede ser una unidad de destino en lo universal. Como saben, esto de la unidad de destino universal, desgraciadamente, es algo de lo que hemos seguido tirando hasta hace relativamente poco, pues porque hemos tenido algunos dirigentes con una vocación anacrónica bastante marcada, ¿no? Bueno, y a partir de ese momento pues hubo varios personajes, pero quizá el que tuvo más influencia en Canarias, porque como saben estuvo aquí exiliado,
en Fuerteventura, especialmente Unamuno empezó a desarrollar aquella famosa tesis del casticismo, que básicamente consistía en que uno era tanto más europeo, que era lo que le preocupaba a Unamuno. Unamuno, su objetivo claro es que España fuera europea. Unamuno entendía, es decir, como toda la generación del 98, entendía que España era el problema y la solución era Europa, ¿no? Pero toda esta gente, que eran lectores del tradicionalismo francés, básicamente de Taine y de Renan, lo que pensaban era que la forma de ser verdaderamente europeos, o sea, de ser verdaderamente universales, era ser absolutamente españoles. Como España no existía todavía antes del desarrollo ¿qué era España? Pues España era el conjunto de sus regiones, ¿no? Y entonces, digamos que la esencia de la hispanidad era, o la esencia universal de lo español era el abundamiento en las características regionales, ¿no? Y bueno, pues si han leído Unamuno, Azorín y tal, pues supongo que se habrán escalofriado con ese tipo de cosas. Yo las descripciones que hace Unamuno, por ejemplo, de los castellanos, descripciones todas elogiosas, en las que dice cosas como son gente de nimbo cerrado, de luces cortas, toscos y adustos, no sé, parece que está describiendo una piedra de Fuerteventura, ¿no? Pero todo esto lo describe con una... es decir, deshaciéndose en elogios, ¿no? Esto le parece, ¿no? Esto de que los castellanos sean toscos y adustos, le parece una cosa que... por una cosa que en el arte canario también tuvo muchísima influencia, y es esta extraña vinculación entre esencias y piedras, ¿no? Parece que no sé de dónde salió que las esencias son estereométricas, ¿no? Y entonces pues parece que todo lo que sea así como cerrado, pétreo y duro parece que es más esencial que las espumas o las cosas livianas y tal. No sé de dónde vendrán estas metáforas metafísicas, ¿no? Bueno, el caso es que en España ya saben que con la impagable contribución de Francisco Franco a este festival de romerías y de invención de tradiciones, porque Franco sí que hizo muy suya esta idea 98esca de la esencia de lo español es la esencia de lo regional, ¿no? Es decir, que es una idea completamente antijacobina. Saben que, bueno, pues básicamente todas las revoluciones burguesas lo que querían hacer en Francia, básicamente la revolución burguesa lo que hizo fue convertir Francia en París, ¿no? Es decir, convertir las regiones, que eran los focos de reacción, carca y retrógrada al avance cosmopolita, ¿no? del metropolitano, ¿no? Pues todo ese tradicionalismo francés oponía mentalmente mucha resistencia a este influjo metropolitano que tanta influencia ha tenido en el desarrollo de lo artístico posterior, y eso, pues, digamos que ha nutrido bastante todo el pensamiento hispano hasta hoy en día, ¿no? Es decir, todas estas obsesiones identitarias que padecemos en este país, lejos de ser, como habitualmente se venden, actividades contracentralistas, es todo lo contrario, es lo que desde hace un siglo y pico define la esencia de nuestro país, que por desgracia para nosotros, mientras todos los países europeos entendieron que tenían que sumarse a la modernidad y que la modernidad básicamente era asumir un proceso de pérdida de identidad, ¿no? Es decir, nosotros decidimos que para nosotros la modernidad era enraizarnos en nuestras propias identidades racionales. Bueno, y así se ha escrito un poco la historia del arte canario, con otra metáfora maestra que ha sido también bastante esencial, que es la de las vanguardias, ¿no? Un formato curatorial que consiste en decir... Bueno, es el formato del modernismo, ¿no? El formato del modernismo básicamente lo que plantea es que
las obras de arte son obras del espíritu, ¿no? Y el espíritu habita siempre en las ciudades grandes, ¿no? Y entonces las ciudades grandes están en sincronía con la evolución del espíritu. Entonces lo que se hace en París es el arte del tiempo, ¿no? Y lo que se hace fuera de París pues está tanto más alejado del tiempo como está alejado geográficamente de la propia ciudad, ¿no? Entonces esto nos permite medir exactamente el grado de retraso de cada una de las regiones del mundo, ¿no? O sea, tú puedes coger y decir, ¿en qué año están en Murcia, ¿no? Pues tú te vas a Murcia y te vas al SAC de Murcia y ves una exposición de arte murciano, y entonces, ¿qué están haciendo en el arte murciano? Pues en el arte murciano están haciendo informalismo, ¿no? Y entonces tú dices, ¿en París cuánto se hace informalismo? Pues en París se hace informalismo en el año 64. Bueno, pues en Murcia van con 50 años de retraso, ¿no? Y ya está. Esto es básicamente. Entonces, si yo tengo que organizar la historia del arte murciano, pues no tengo nada más que coger la historia del arte de París y ver todos los sismos que se han hecho en París, y entonces buscar un murciano que haya hecho cada uno de estos sismos, ¿no? Tanto da cuántos años se haya hecho posteriormente, y se van organizando, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos esto es lo que se hacía aquí. Aquí con mayores problemas porque no se hacían muchos sismos. De hecho, la gran construcción de la historia del arte canario se ha hecho en función de arte regionalista y arte vanguardista, ¿no? Entonces, el arte regionalista, que era el arte de los artistas afines al régimen de Franco, era un arte atrasado y decadente, y el arte de vanguardia, que era el arte de los artistas afines a la República, pues era un arte avanzado, cosmopolita y metropolitano. ¿Qué ocurre? Que salvo en el caso de Óscar Domínguez, que sí practicaba unismo claramente francés, el resto de los artistas canarios, casi todos ellos se nutrieron de un libro, que es el libro de cabecera que cayó, porque no había muchos más, en la escuela Luján Pérez, que era el libro de Fran Ro, que era un libro que curiosamente no hablaba de vanguardias, sino de contravanguardias, ¿no? Es decir, lo que hablaba era de ese arte que fundamentalmente en Italia, pero también en todo el Mediterráneo y también en España, fue un arte manifiestamente contrarrevolucionario, ¿no? Ese arte de cuando De Quirico de repente dice, uy, se nos ha ido, esto de los sismos, esto de las vanguardias se nos ha ido de la mano, tenemos que volver al orden, ¿no? Entonces tenemos que volver a dibujar como Dios manda y tal. Entonces a la gente le dio por volver al 480 y por volver a esta cosa de las esencias así pétreas y estereométricas, ¿no? que les decía antes. Y esto fue básicamente el libro de trabajo de toda la escuela Luján Pérez, y entonces todos los grandes artistas canarios, Fleitas, Gregorio, Oramas, bueno, pues eran gente que no practicaba el lenguaje de las vanguardias. De hecho, practicaba el lenguaje de las contravanguardias. Pero sí, y curiosamente, todos los pintores regionalistas estaban mirando el mismo libro. Es decir, todos se habían ido a ver las pinturas de Giotto en Asís, y tanto Aguiar como Ghezala, pues básicamente estaban fascinados por el mismo tipo de forma estereométrica, bien dibujada y bien cerrada y bien acabada, que compartían con los artistas supuestamente de vanguardia. Bueno, no se trata de hacer un repaso tal, simplemente decirles que efectivamente también ha habido esfuerzos por construir un arte canario, ¿no? Bueno, pues entre esos esfuerzos está este programa expositivo que empezaremos ahora en diciembre, y que básicamente consiste en 4 exposiciones que se agrupan en torno al título de Crisis, What Crisis, que es una tontería en inglés, que se me ocurrió básicamente porque toda esta exposición nace por una efeméride que a mí me resulta sorprendente que no haya tenido más eco, ¿no? Y es que este año, ¿no?, en el 2016, hace 40 años que se acabaron los 40 años, ¿no? Entonces parece que es una efeméride, una sincronía que parece que tenía que haber causado, ¿no?, lo que nos gusta, este rollo de las
los paralelismos, pero pues no, nadie ha parecido interesarle demasiado esto de que haya pasado el mismo periodo de tiempo en la democracia que el que había pasado en la dictadura. Yo creo que es un tiempo suficiente como para pensar entonces cómo ha sido el arte de la democracia, después de analizar cómo había sido el arte de la dictadura, y entonces esto es lo que se nos ocurrió. Vamos a ver en qué ha consistido tal. Y entonces, en el año 75, resulta que Supertramp, que era el grupo de moda, editó su disco más famoso, que se llamaba así, Crisis que Crisis, ¿no? Y que tenía en la portada no sé si la tienen en la cabeza, pero en la portada sale un señor en una tumbona en medio de un paisaje apocalíptico, ¿no? Un paisaje pues nuclear o algo así, ¿no? Y bueno, los artistas canarios que han nacido a partir del año 75 son los artistas de la crisis, los artistas que han llegado a su madurez artística pues a mediados de los años 2000 y han llegado a la crisis en un contexto pues bastante similar a esa imagen de Supertramp, ¿no? Es decir, de bañistas felices tomando el sol en un paisaje absoluto y totalmente desolado, ¿no? Bueno, en torno a esta idea, que es la idea de tiene forma la crisis, es decir, esto que ha sucedido en los últimos 40 años o con la generación que ha nacido a partir de 1975, es decir, la generación que no conoció a Franco, tiene forma, hacen arte canario contemporáneo. Pues lo que hemos planteado son 4 líneas de trabajo que creemos que sirven para agrupar las 4 sensibilidades fundamentales que han acontecido en estos últimos años en Canarias. Y que, muy rápidamente, porque tenemos que irnos a 1:30 y como de todos modos empiezo mañana, pues puedo seguir por aquí, y que básicamente son... Bueno, esto se lo cuento mañana y lo que sí que quiero dedicar estos 5 minutos es para contar cuál sería mi planteamiento personal con respecto a estas curadurías. Vamos a ver, eso que Gilberto dice siempre con un poco de mala baba, de la curaduría de poner unas cosas unas junto a otras. Bueno, no cuesta nada coger un montón de artistas canarios, coger sus obras y colocarlas unas junto a otras y ya está, ¿no? Esto sería como lo más fácil y tal. Incluso se puede hacer un esfuerzo un poquito mayor que consiste en decir, bueno, pues pongo obras unas junto a otras y luego pienso cuáles son las metáforas maestras que están detrás de la configuración de estas obras, ¿no? Bueno, incluso podríamos hacer un esfuerzo más y es decir, vamos a ver qué relaciones hay entre estas metáforas, ¿no? que identifican la obra de cada quien para ver si podemos sacar, digamos que como una metáfora maestra para un grupo, ¿no? Esto es lo que más se ha hecho y a mí no me interesa demasiado porque esto suele revertir en una historia del arte que básicamente es una historia de las manías de los artistas y a mí el interés de las manías de los artistas no me parece que aumente mucho porque las manías sean tribales, es decir, el que haya muchos artistas que tengan manías muy similares no me parece que haga las manías más interesantes, ¿no? Y por otra parte, aquí vivimos en una isla, nos conocemos todos, entonces que tengamos manías compartidas, pues es relativamente normal. Luego, otra cosa que se suele hacer mucho es establecer relaciones entre las manías locales y las manías foráneas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver si se parecen nuestras manías a las manías que en Murcia y tal. Bueno, esto es relativamente sencillo, porque los canarios vivimos en el mundo, pues es normal que compartamos manías y tal. Y luego otra, que es la que promocionalmente funciona mejor, que es vamos a ver si nuestras manías son diferentes de las manías de Murcia, ¿no? Entonces jugamos al rollo exotizante, ¿no? Que trataré mañana de discutir bastante, que consiste en, bueno, que sepan ustedes que nuestras manías al fin y al cabo son manías, pero son manías bastante diferentes que las manías de Santander, ¿no? Entonces esto ya de alguna forma pues nos hace pues, especialmente interesante. Bueno, a mí en torno a esta idea del arte canario contemporáneo que les decía antes, a mí lo único que me interesa a la hora de curar exposiciones de arte canario contemporáneo es ver a ver si hay problemas globales, es decir, que hay problemas que afectan a todo el mundo y que aquí encuentran soluciones locales.
Es decir, que no son manías que sean diferentes a las del resto del mundo. Es decir, me importa un bledo, además, que las cosas que estemos haciendo aquí sean diferentes a las cosas de Murcia. Para mí el problema es, hay un problema que tengamos que atajar, que sea un problema global. Y este problema global lo estamos atajando aquí de una forma diferencial o no. Si podemos contestar a esto que sí, entonces a mí me merece la pena la curaduría, ¿no? Es decir, y además me parece como una cuestión de responsabilidad, entonces asumir que haya arte canario contemporáneo. Es decir, porque si yo puedo pensar que aquí en Canarias somos capaces de ofrecer respuestas locales a problemas globales, yo creo que tengo la obligación moral de intentarlo, ¿no? Es decir, no vamos a decir, si somos capaces aquí de resolver un problema que nos afecta a todo, pero no me interesa, ¿no? Esto no, yo creo que claramente debería interesarnos, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar esto aquí, que es un poco lo que por donde seguiré mañana, que es esa hipótesis de si puede haber un arte que sea canario y que además sea contemporáneo, entendido lo contemporáneo como plantear respuestas desde aquí a problemas que no son nuestros, que sería, desde mi punto de vista, lo contrario del colonialismo cultural. Es decir, no hablar en el idioma de ellos de nuestras cosas, sino hablar de sus cosas, que son de las casas de todos, con nuestro idioma, ¿no? Que es un poco y ver a ver si esto ha sucedido aquí y es verosímil este relato. Bueno, pues seguimos mañana entonces.